Continuando con los videos de nuestro curso de geometría analítica, vamos a retomar del segundo problema fundamental de la geometría analítica precisamente, que ya en videos anteriores mencionamos, en el cual se busca obtener la ecuación que satisface la condición que debe cumplir los puntos que forman una figura o lugar geométrico. Partiendo de ese entendido, vamos a analizar la definición de la recta para obtener algunas conclusiones respecto de su ecuación. La definición de la recta dice que se llama línea recta al lugar geométrico de los puntos tales que tomados dos puntos diferentes cualesquiera de ella, el valor de la pendiente calculada por medio de la fórmula m igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 resulta siempre constante. Los valores de x1 y1 y x2 y y2 son las coordenadas precisamente de esos dos puntos cualesquiera. Analíticamente, una recta es una ecuación de primer grado en dos variables que invariablemente presentan la forma ax más by más c igual a 0. Una recta es posible definirla cuando conocemos una combinación de dos de sus características. Puede ser uno de sus puntos y su pendiente, dos de sus puntos o sus intersecciones con los ejes coordenados. A partir de esta relación de la pendiente y tomando en cuenta las consideraciones mencionadas, vamos a analizar algunas expresiones particulares de la forma de la recta que se denominan como ecuaciones ordinarias de la ecuación de la recta. Iniciaremos nuestro recorrido por las diferentes formas de la ecuación de la recta utilizando esta que es precisamente la forma denominada punto pendiente. Para ella se asume que se conocen los valores numéricos de la coordenada de un punto, que lo vamos a denominar precisamente x1 y 1, y el valor de la pendiente de la recta. Por lo tanto, aquí siempre vamos a tomar en cuenta que hay un punto que le vamos a denominar genérico, de coordenadas x, y, que es el que nunca podremos estar en condiciones de definir. Este punto genérico es el que preestablece precisamente la relación biunívoca que se da en la ecuación general de la recta, es decir, para un valor de la x le va a corresponder un valor de la y. Este puntito que vamos a definir, insisto, como punto genérico es el que siempre va a aparecer en la ecuación de la recta, y estos dos que conocemos como x1 y y1, estos dos datos, serán valores numéricos que la información del problema o el planteamiento de la situación nos dará por entendidos o sabidos. Vamos entonces, si sustituimos estos valores en la ecuación original, podemos ver que el valor de la pendiente que sabemos, lo conocemos, está m, aunque parezca obvio, es un valor conocido para nosotros. El valor que ignoramos, por decirlo de alguna manera, este xy, ocupa las veces de x2 y 2, así es que simplemente si hacemos la sustitución de estos valores, esta relación, en el cálculo de la pendiente, que es el que establece, la relación que establece la condición general de la recta, tendríamos lo siguiente, sería y menos y1, que es el que sí conocemos, este valor nos es dado, la x, que vamos a insistir en genérica, menos x1, que es el valor que sí conocemos. Si hacemos un despeje para simplificar esa expresión, podemos pasar este término que divide a multiplicar, y entonces nos va a quedar que la m, o la pendiente multiplicada por la diferencia de x menos x1 será igual a y menos y1. Por costumbre, este estila invariablemente poner la variable y despejada igualada al otro lado. Entonces vamos a hacer un cambio nada más, un efecto de espejo para dejarla de esta forma. Y menos y1 es igual a m, que multiplica a x menos x1. Y esta es precisamente la forma que se conoce como forma punto pendiente. Es decir, aquí nosotros solamente tendríamos que ir sustituyendo los valores de la x1 y y1 a los espacios correspondientes y el valor de la pendiente para obtener lo que sería la ecuación ordinaria de la recta, que una vez desarrollada invariablemente iría a desenlazar precisamente a la forma general de la recta. Apoyándonos ahora en la ecuación calculada de la forma punto pendiente, vamos a desarrollar ahora una segunda forma ordinaria que es conocida con el nombre de pendiente-ordenada al origen.
Para esto vamos a suponer una situación como la que sigue. Imaginemos que tenemos una recta de esta conformación, la cual conocemos el valor de su pendiente. Y también sabemos que está intersecando al eje de las Y en este punto. Este punto, por lógica, tendría una abscisa X igual a 0, puesto que no está desplazada ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Y tendría un valor de desplazamiento sobre el eje Y, al cual vamos a definir arbitrariamente como un valor B. Si tomamos en cuenta, de acuerdo a la relación anterior de la forma punto pendiente, que este sería nuestro punto conocido, es decir, el que haga las veces de x1, y1, y conocemos el valor de la pendiente, podemos sustituir estos valores precisamente en la forma punto pendiente y llegaríamos a lo siguiente, sería y, la y genérica que ignoraremos siempre, menos y1 que sería precisamente el valor de b. Este es igual a la pendiente m que nos es dado, que lo conocemos numéricamente hablando, por la x genérica que ignoramos, menos la x1 que en este caso sería precisamente 0. Si hacemos la simplificación, vemos claramente que este término se va a desaparecer y nos va a quedar una ecuación peculiar. Esta m multiplicaría a la x y esta b que está restando pasaría a sumar del otro lado de la ecuación. Y esta ecuación que acabo de hacer se llamaría forma pendiente ordenada al origen, y esta es una de las formas tradicionales en las cuales veremos que la recta se presenta, donde el valor de la pendiente nos indica precisamente el ángulo de inclinación, nos da referencia para hacer hacia arriba o hacia abajo qué tan inclinada está, y el valor de la b nos indica dónde interseca precisamente al eje de las y. Esta es la ecuación de la forma pendiente ordenada al origen. Vamos ahora a analizar la determinada forma cartesiana o la recta que pasa por dos puntos. En este caso tendremos las coordenadas ubicadas del punto número 1, x1, y1 y x2, y2 del punto número 2, que serán valores numéricos, los cuales los vamos a sustituir en este valor de la pendiente, mismo que a su vez nos volveremos a sustituir precisamente en la forma punto pendiente, dejando el punto genérico para establecer la relación bionívoca entre los dos valores. Es decir, la ecuación original de la punto pendiente se transformaría en lo siguiente, es decir, prácticamente lo mismo, pero esta m vuelve a replantearse con los valores de y2 menos y1 sobre x2 menos x1, que son la pendiente original, por x menos x1, y con esta forma, conocidos dos de sus puntos y dejando el punto que establece la relación bionívoca o el punto genérico para el lugar geométrico, tendríamos entonces ahora una tercera opción para calcular la ecuación de la recta. A esta recta, insisto, se le llama forma cartesiana o forma punto-punto, o recta que pasa por dos puntos, 1 y 2, que estarían debidamente identificados para poder obtener la ecuación general. Existe otra alternativa también para cuando conocemos dos puntos de la recta para definir la ecuación de esta. A esta la vamos a identificar como la forma determinante. Y vamos a tomarla o vamos a desarrollarla precisamente a partir de la forma cartesiana. Si tomamos esta forma cartesiana, podemos identificar que este término que divide lo podemos pasar al lado izquierdo de la ecuación multiplicando. Es decir, llegaríamos a la expresión siguiente. x2 menos x1 multiplicaría a y menos y1. Y del lado derecho se queda el numerador multiplicando, es decir, y2 menos y1 multiplica a x menos x1 de la ecuación. Si desarrollamos los productos indicados, tendremos lo siguiente. x2 por y quedaría x2y. x2 por menos y1 sería menos x2 y1. Menos x1 por y queda menos x1y. Y menos x1 por menos y1 quedaría más x1 y1. Esto del lado izquierdo de la ecuación. Del lado derecho tendremos lo siguiente. y2 por x queda x multiplicando a y2. y2 por menos x1 tendremos entonces menos x1 y2. Menos y1 por x queda menos x y1. Y menos y1 por menos x1 sería más x1 y1. Podemos identificar claramente que tenemos dos términos semejantes,
de un lado de la ecuación y del otro lado, que pueden ser eliminados precisamente por esa condición. Vamos a hacer un reagrupamiento al lado izquierdo a todos los términos que van a quedar sumando, es decir, x2y queda aquí. Este término que está restando pasa a sumar del lado izquierdo de la ecuación. x2y2, también este término que está restando pasa a sumar menos xy1. Ahora vamos a colocar los términos que estén restando, menos x2y1 de este primer término, menos x1y de este segundo término, y este último término que está sumando pasa a restar menos xy2 igual a 0. Esto con la finalidad de que nuestra ecuación quede igualada a 0, como se plantea la fórmula general. Ahora simplemente voy a hacer un reordenamiento de estos productos tomando en cuenta los valores de x, x1 y x2 en sentido positivo. Entonces x, y1, primer término, más x1, y2, segundo término, más x2, y tercer término. Y aquí voy a hacer un ordenamiento deliberado que me va a llevar a una situación que ahorita a continuación explicaré. x2, y2, perdón, menos x2, y1, no, menos x1, y menos x2, y1 igual a 0. Es la misma ecuación, simplemente reordené los productos. La expresión anterior se puede simplificar mediante el determinante que explico a continuación aquí. Y podemos recordar que en diagonales hacia abajo los determinantes conservan su signo y en diagonales hacia arriba existe un cambio de signo. Solamente lo menciono esto para poder comprobar que lo que obtuvimos de la ecuación anterior se puede efectivamente comprobar, que es la misma expresión. Es decir, si yo multiplico x por y1, obtendría precisamente este término. x1, y2 es precisamente este otro término. x2y, aquí está. Ahora, diagonales hacia arriba con el cambio de signo, entonces sería x por y2, aquí lo tenemos. x2 por y1, aquí lo tenemos. Y x1 por y, aquí está justificado. Por lo tanto, esta expresión se puede simplificar a esta, que sería precisamente la forma determinante cuando conocemos dos puntos de la recta, lo cual nos va a permitir llegar también a la ecuación general de la recta. Vamos ahora a suponer que tenemos una recta de estas características a la cual podemos identificar cuáles son los cruces con el eje X y con el eje Y. A esta forma específicamente le vamos a llamar forma simétrica. Si esta distancia que tenemos aquí le denominamos arbitrariamente A, sabemos que este punto tendrá precisamente coordenadas A, es decir, no está ni hacia arriba ni hacia abajo, por lo tanto la ordenada es 0. Este punto que está acá, que ya lo habíamos identificado en la forma pendiente ordenada al origen, podemos identificar lo que tiene las coordenadas 0, B, 0 porque no está en la izquierda ni en la derecha, y B que sería precisamente esta altura. Por lo tanto, si asumimos estos dos puntos precisamente como x1, y1, sí, dos puntos conocidos, y este sería x2, y2, y sustituimos estos dos puntos en la forma cartesiana, llegaremos a lo siguiente. Y genérica menos y1, que sería b, es igual a y2, es decir, 0, menos y1, que sería b, entre x2, es decir, a, menos x1, que es 0, multiplicando por la x genérica menos x1, que es 0. Si simplificamos esta expresión, podemos claramente identificar, estos ceros se van a eliminar y nos va a quedar en toda la expresión reducida a y menos b es igual a menos entre más menos b sobre a multiplicando a la x. Si pasamos la a multiplicar del lado izquierdo, va a quedar a y menos ab, y esto va a quedar igual multiplicando, perdón, la menos b queda multiplicando a la x. Vamos a reordenar esta ecuación, que es un caso particular, donde la simetría se da precisamente a partir de igualar a 1. Pasemos este término a sumar de x, colocamos ahora la ay, y el término complementario lo vamos a pasar al lado derecho, que estaba restando, pasa a sumar. Y para generar la simetría, es decir, dividir entre 1, vamos a dividir toda la ecuación entre AB, para que esto quede igualado a 1. Podemos ver claramente que aquí da
AB entre AB va a dar 1, y del lado izquierdo, esta A que multiplica con esta A que divide, se elimina, esta B que multiplica con esta B que divide se elimina, así que la ecuación queda X entre A más Y entre B es igual a 1. Esta expresión que acabamos de definir es precisamente la que nos permite calcular la ecuación de la recta cuando conocemos específicamente las intersecciones con el eje X y con el eje Y, precisamente de la recta sobre el plano cartesiano, y la cual en su momento nos permitirá llegar a deslazar a la forma general. Esta es pues la quinta y la forma simétrica, la quinta forma, y esta es denominada como la forma simétrica de las formas ordinarias de la recta. Todo lo expresado anteriormente en el video podemos resumirlo en la siguiente tabla de las formas ordinarias de la recta. Todas y cada una de ellas nos van a permitir llegar a la ecuación general ax más by más c igual a 0. Es decir, todas sirven para obtener la ecuación de una recta, solamente difieren en la forma de hacerlo. El uso de una u otra estará en función de la información con la que se cuente. En esta tabla podemos ver esas 5 ecuaciones ordinarias y la información necesaria para su aplicación de una u otra. La forma punto pendiente, por ejemplo, nos reclama conocer un punto de la recta y la pendiente de esta. Si conocemos también el ángulo de inclinación, en automático podemos conocer la pendiente y poder aplicar esta relación. Si en cambio conocemos un punto de intersección con el eje de las Y y la pendiente, podremos aplicar entonces la forma pendiente ordenada al origen. Por otra parte, si conocemos una combinación de dos puntos de la recta, podremos entonces aplicar o bien la forma cartesiana o bien la forma determinante. Ambas nos deberán llevar al mismo resultado. Por último, si conocemos las intersecciones de la recta con los ejes coordenados, entonces podremos aplicar la forma simétrica. Te invito ahora a que en los siguientes videos vayamos analizando una a una la aplicación y la sustitución de los valores en estas fórmulas para verificar que todas nos van a permitir llegar a la ecuación en su forma general.